Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, en este momento se va a realizar un video tutorial acerca de minería de datos, de cómo crear y consultar modelos de minería de datos a través de lo que es el DMX. Yo soy un estudiante de la Facultad Universidad de Calabria Programa Naví, Facultad de Ciencias Informáticas, estudiante del quinto año anual, y mi nombre es López Torres Félix. Para comenzar este video vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que se va a realizar. Después de haber creado una solución de minería de datos mediante Microsoft SQL Server Analysis Service, se pueden crear consultas en los modelos de minería de datos para predecir tendencias, recuperar patrones en los datos y medir la precisión de los modelos de minería de datos. El tutorial que se va a realizar va a ser paso a paso de la lista siguiente y se enseñará a generar y ejecutar consultas de minería de datos mediante lo que es el Analysis Service, de forma que se pueda sacar el máximo partido de los datos que tenemos. Para comenzar este tutorial, este se divide en tres etapas, y la primera etapa es el tutorial del MX por medio de ByteBuilder. En este tutorial se va a aprender a cómo crear, entrenar y explorar modelos de datos utilizando el lenguaje de consulta, extensiones de minería de datos, o sea DMX. A continuación de estos modelos de minería de datos se utilizarán para crear predicciones que determinarán si un cliente adquirirá una bicicleta. Los modelos de minería de datos se crearán a partir de los datos incluidos en la base de datos de ejemplos de Adventure Work DW2012, en la cual se almacenan los datos de la empresa ficticia Adventure Work Cycles. Adventure Work Cycles es una empresa multinacional de fabricación. La empresa fabrica y vende bicicletas de metal y de materiales compuestos en los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Su sede central de operaciones se encuentra en Boot Hill, Washington, con 290 empleados, y tiene una distribución y distribuye varios equipos regionales de ventas de toda su base de mercados internacional. Este tutorial está compuesto por 5 lecciones, en la cual la primera se va a basar en cómo crear la estructura de minería de datos por medio del ByteBuilder. En esta lección se va a aprender a usar la instrucción create para crear estructuras de minería de datos. Pasando a la práctica, vamos a usar lo que es el Microsoft SQL Management Studio. Vamos a crear una nueva consulta de un DMX. Una vez que hemos creado el DMX Query, vamos a proceder a escribir, en este caso yo copiaré, pero se va a proceder a escribir la siguiente estructura, donde se va a crear la estructura de la minería de datos, y se procede a guardarlo. Guardamos el query y le vamos a colocar el siguiente nombre, que va a ser bike builder structure. Y procedemos a guardar, y posteriormente ejecutamos lo que hemos ingresado. Una vez que podemos ver que nos manda un mensaje de que la ejecución, o sea, que se estaba ejecutando la consulta y que la ejecución finalizó correctamente. Una vez que ya hemos hecho esto, procedemos a ir al explorador de los objetos y crear una nueva consulta. Asimismo, como habíamos realizado antes, procedemos a lo que es la lección 2, en la cual nos va a explicar de cómo agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de ByteBuilder, en la cual se va a aprender a usar la instrucción alter para agregar modelos de minería de datos a una estructura de minería de datos. Por medio de la práctica, vamos a hacer exactamente algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Como dije en antes, yo procedería a copiar la estructura, porque ya la tengo escrita
motor de texto, pego y procedemos a hacer el mismo procedimiento de antes, que es borrar, y le vamos a colocar de nombre, el nombre será de esta estructura dt guión bajo model y guardamos. Asimismo ejecutamos y vemos que la ejecución también finalizó correctamente. De nuevo procedemos a ir al explorador de objetos, creamos una nueva consulta y ejecutamos un DMX nuevamente. Procedemos a lo que es la lección 3, donde nos dice que cómo vamos a procesar la estructura de minerías de datos por medio de la cuya. Y aquí aprenderemos a utilizar la instrucción insert into, que esto nos sirve para procesar estructuras de minerías de datos y sus modelos de minerías de datos asociados. Volviendo a la práctica nuevamente, procedemos a ingresar la siguiente estructura. Ingresamos, guardamos otra vez, le vamos a poner el nombre process bike buyer structure. Ejecutamos. Y como ya la hemos ejecutado anteriormente, pues nos sale que ya está entrenada y que no admite utilizaciones incrementales, pero sí está en función correctamente. Continuando con nuestra lección, vamos a la lección 4, que son sobre cómo examinar los modelos de minerías de datos de BikeBuyer. Aquí es donde vamos a utilizar la instrucción select para explorar el contenido de los modelos de minería de datos. Volvemos a nuestra práctica, vamos al explorador de objetos, creamos una nueva consulta, así mismo de MX, y procedemos a poner la siguiente instrucción, que en este caso solamente serían 2 líneas, que es un select, y guardamos nuevamente. Guardar y le ponemos como nombre select drill through. Guardamos, está mal escrito el nombre select. Ejecutamos y nos va a aparecer un pequeño cuadro donde la primera fila es nulo, el segundo va a ser un 1 y el tercero va a ser un 0. Y procediendo a nuestra última lección, que es la de ejecutar las consultas de predicción, es aquí donde vamos a usar la instrucción predicción join, donde se va a crear cada predicción que se basa en el modelo de minerías de datos. Yéndonos a nuestra práctica, vamos a proceder a crear los mismos procedimientos anteriormente. Creamos una consulta de MX, copiamos la instrucción, como dije anteriormente, yo ya tengo escrito en mi motor de texto esta información, lo único que hay es copiar y pegar. Guardamos el archivo y le pondremos el nombre batch
prediction. Vamos a guardar y ejecutamos. Y nos muestra la siguiente tabla. En esto solamente, ya sería con esta última lección todo lo que tendríamos que hacer en lo que es el tutorial de DMX de Backbuilder. El siguiente tutorial que vamos a realizar es sobre el tutorial de DMX Explorer. Es sobre el tutorial de Market Basket. Bueno, continuando con este video tutorial, llega el turno de seguir nuestros segundos pasos para lo que es la creación y consultas de modelos de minería de datos, y vamos a realizar el tutorial sobre lo que es el DMX y el Market Basic. Este tutorial nos dice que se va a aprender a crear, entender y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta de extensiones de minería de datos, que es DMX. Y lo que se va a realizar son modelos de minería de datos que se utilizarán para crear predicciones que describen los productos que tienden a adquirirse simultáneamente. Los modelos de minería de datos que se van a crear a partir de estos datos incluidos en la base de datos del ejemplo anterior que habíamos realizado sobre lo que era el Adventure World DW 2012 son los que almacenan los datos de la empresa fábrica de Adventure World Cycles. Como se mencionó anteriormente, la empresa Adventure World Cycles es una gran empresa multinacional de fabricación, la cual se dedica a vender bicicletas de metal y de materiales compuestos en los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Y como se mencionó también anteriormente, su sede se encuentra en Borden Hill, Washington, y tiene una capacidad de 290 empleados que están distribuidos en varios equipos de trabajo de forma regionales de ventas en toda su base de mercado internacional. Al igual que el anterior tutorial, este también cuenta con un número de lecciones. En estas lecciones vamos a ver 4 lecciones, comenzando por crear la estructura de minería de datos de la cesta de la compra, la cual esta primera lección me sirve para lo que es la instrucción de create, que es para crear la minería de datos, como se realizó en un tutorial pasado. Bueno, explorando la práctica, como habíamos hecho anteriormente, vamos a proceder a crear una nueva consulta, un DMX, y comenzamos a ejecutar la estructura de la lección 1, que en este caso era el create. En este caso, como en la vez anterior, yo ya tengo escrito mi estructura en un motor de texto, y lo que procederé es hacer un copy pega. Bueno, una vez que ya tengan su información aquí, se procede a sí mismo a guardar. Guardamos y le pondremos el nombre de Market Basket Structure. Guardamos y procedemos a ejecutar nuestra estructura, y la ejecución fue realizada correctamente. Volvemos a nuestra lección 2 y procedemos a lo que son la agregación de modelos de minería de estructura de datos de cesta de la compra, en la cual usaremos nuevamente lo que es la instrucción alter para agregar los modelos de minería de datos de la estructura de minería de datos. Asimismo, daremos clic derecho en el usuario, nueva consulta, DMX, escribimos nuestra estructura, una vez que tenemos nuestra estructura lista, procedemos a guardar. Este archivo tendrá como nombre de Modified Association,
model. Guardamos y procedemos a ejecutar la estructura también. Vemos que también ha sido finalizada correctamente. Procedemos a nuestra lección 3, que es la de procesar la estructura de minería de datos de la cesta de compra. Y aquí ya comenzamos a usar otra vez de nuevo la instrucción insert into, que esta es para procesar la estructura de la minería de datos. Creamos de nuevo una nueva consulta, explorador de objetos, una consulta de MX, escribimos nuestra instrucción, una vez lista nuestra instrucción, guardamos y le pondremos como nombre process market basket, process market basket, guardamos, ejecutamos nuevamente y vemos que nuestra ejecución ha finalizado correctamente. Procedemos a pasar a nuestra lección 4 de nuestro tutorial de Market Basket, que es ejecutar predicciones de cestas de la compra, en donde se va a usar lo que es la instrucción prediction join. Volvemos a la práctica, creamos una nueva consulta, MX, escribimos la instrucción, procedemos a guardar el archivo, cuyo nombre va a ser Modified Association Prediction. Guardamos y ejecutamos nuestra instrucción. Y aquí nos muestra una expresión con una tabla ya realizada. Esta sería el tutorial 2 de lo que es DMX de Market Basic. Continuando con la tercera parte de nuestro tutorial de creación y consultas de modelos de minería de datos, procedemos a seguir con el tutorial de DMX de predicción de series temporales, en el cual este es un tutorial donde se aprenderá a crear una estructura de minería de datos de series temporales, donde se van a crear 3 series temporales personalizadas y a continuación se realizarán las predicciones utilizando dichos modelos. Los modelos de minería de datos se basan en los datos incluidos en la base de datos que se han presentado en los ejemplos anteriores de los tutoriales, que es AdventureWorks DW 2012, en donde se almacenan los datos de la empresa ficticia AdventureWorks Cycles. Para este tutorial también presentamos lo que son 5 lecciones, donde la primera lección va a ser la de crear el módulo de minería de datos de la serie temporal, y se va a crear la instrucción create mining model, donde se va a crear el modelo de previsión y el modelo de minería de datos relacionado. En esta ocasión yo ya tengo creadas mis estructuras, pero se realiza de la misma manera como se ha presentado en los 2 tutoriales anteriores, donde se da clic derecho en el usuario de SQL Server y nueva consulta y damos clic en DMX. Una vez que ya hemos creado nuestra estructura, que es el Create Mining Model, el modelo de minería, procedemos a guardar dicho archivo y le pondremos el nombre Forecasting Mixer. Una vez que ha sido guardado este archivo, le pondremos a ejecutar y la consulta será finalizada de forma correcta. Continuando con la lección número 2,
lo que es agregar módulos de minería de datos a la estructura de minería de datos de la serie temporal. Aquí se va a utilizar nuevamente la instrucción alter mining structure, que esta es para agregar nuevos modelos de minería de datos a la estructura de la serie temporal. Y aquí también se aprenderá lo que es también la personalización de algoritmos utilizados para realizar una serie temporal. Volviendo a la práctica, aquí presentamos ya nuestra estructura ya realizada, en donde fue realizada de la misma manera con los proveedores de objetos, clic derecho en el usuario, nueva consulta de MX. Una vez que esta estructura ya está realizada, esta llevará el nombre de Forecasting ARTXP. Una vez que ha sido guardada ya nuestra instrucción, también la pondremos a ejecutar para ver si ha sido realizada correctamente, y como vemos, si fue finalizada sin ningún tipo de error. Nuestra lección 3, es sobre el procesamiento de la estructura de la serie temporal y de los modelos, en la cual se va a entrenar los modelos utilizando la instrucción insert into y rellenando la estructura con datos de la base de datos Adventure World 2012. Volviendo a la práctica, vamos a repetir los mismos pasos: explorar de objetos, clic derecho en el usuario, nueva consulta de MX, ingresamos la información que se nos ha presentado en el tutorial para dicha práctica, guardamos la estructura, que va a tener el nombre de Process Forecasting All, y una vez que hemos guardado, procedemos a ejecutar. Y vemos que la ejecución ha sido finalizada correctamente. Nuestra cuarta lección es cómo crear las predicciones de la serie temporal con DMX. Y aquí es donde vamos a aprender a cómo crear, como dije anteriormente, una predicción de una serie temporal. Repetimos los mismos pasos, que es explorar de objetos, usuario, clic derecho, nueva consulta de MX, ingresamos la información que se observa en pantalla, procedemos a guardar el archivo con el nombre de Simple Time Series Prediction, como vemos aquí, y ejecutamos la estructura. Una vez que ejecutamos, nos presenta una tabla con los siguientes datos, donde podemos ver la información de los campos, y aquí tenemos dos filas de información. En esta última lección, que es la lección 5, es entender el modelo de serie temporal. Aquí usamos un parámetro que se llama Extend Model Case, que es para actualizar el modelo con nuevos datos a realizar las predicciones. Volviendo a la práctica, procedemos a hacer la misma serie de pasos que hemos hecho anteriormente, que es el explorador, clic derecho en el usuario, nueva consulta de MX, y procedemos a ingresar esta información que presentamos aquí en pantalla. Una vez que ya hemos tipeado esta información, procedemos a guardar nuevamente el archivo, guardamos nuestra estructura con el nombre de Singleton Time Series Query. Una vez que hemos guardado, ejecutamos nuestra estructura y nos muestra los resultados en la tabla. Bueno, este ha sido mi video tutorial sobre lo que es minería de datos, en lo que es creación y consultas de modelos de minería de datos. Espero que tengan un buen día y hasta un próximo tutorial.